curso que vamos a ver ahora es el de Química 1, que vamos a ver todos los temas fundamentales. Y en esto vamos a empezar por definir qué es química. ¿Qué definición podemos dar de la química? La ciencia que estudia la ciencia que se ocupa del estudio de la materia en términos de su composición, propiedades, estructura y transformaciones, ¿cierto? Fundamentalmente podríamos decir que eso es la química, es la ciencia que se ocupa de estudiar la materia en términos de su composición, sus propiedades, la estructura y cómo se va transformando, ¿sí? ¿Por qué decimos que es una ciencia? Es una ciencia entonces porque se rige por el método científico que está perfectamente establecido, en el que se hacen unas observaciones, se desarrolla una parte experimental, se lanza una hipótesis, después se hacen los otros experimentos para poder confirmar o descartar la hipótesis, y en esa fase experimental, hasta que no queda demostrado, no se establece una teoría, una tesis, se logra ya definir una condición particular a partir de esto. Entonces es ciencia toda aquella área que se rige por el método científico, ¿sí? Dice que se ocupa entonces de estudiar la materia en términos de composición. ¿Qué podemos decir de la composición de la materia? ¿Cómo se da? ¿Cómo la expresa la química? Átomos, tenemos algunos asuntos aquí importantes. Entonces sabemos que la materia está conformada por átomos, partículas, moléculas, elementos, compuestos, en fin. ¿Sí? Ok. Es común que la composición de la materia se dé en términos de la proporción que tiene de cada uno de sus componentes. Identificar la composición que tiene cualquier sustancia es de gran interés, porque una vez que se determine ya se pueden establecer relaciones importantes. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos una fórmula química cualquiera, si hablamos por ejemplo del H12CO4, lo que estamos indicando es la proporción que hay, cómo está compuesto, cómo se conforma, ¿sí? Y podemos decir entonces que tiene 4 átomos de oxígeno, 1 átomo de azufre y 2 átomos de hidrógeno. Esa es la composición de esta sustancia de manera particular, ¿sí? Podemos encontrar pues diversas fórmulas, y esto, entre otras cosas, aparte de que nos permite ver cuál es la proporción que tiene cada uno de sus componentes, es muy común encontrarlo expresado porcentualmente. Para poder expresarlo porcentualmente, esa composición, se toma simplemente la muestra total y podemos definir, por ejemplo, en el ácido sulfúrico, cuál es el porcentaje de hidrógeno, de azufre y de oxígeno. Entonces, para determinar el porcentaje de hidrógeno, diríamos que sería igual a 2,016 gramos, que corresponde a la masa de 2 moles de hidrógeno, ¿cierto? Cada una 1,008, respecto a 98 gramos que pesa todo el compuesto, ¿cierto? Entonces, de esta manera se establecen los porcentajes que se utilizan mucho en química, y los podemos relacionar en general como en matemáticas, es decir, pues lo que vamos a considerar es la parte sobre el todo. La parte, estamos refiriéndonos al componente específico, estos son gramos de hidrógeno, respecto al todo, que son el compuesto, que serían los gramos de ácido sulfúrico. Y ahora por 100%. Lo mismo se hace con esos otros componentes para ver cómo el 100% de ese compuesto está conformado en una parte por hidrógeno, en otra parte por azufre, y la otra parte, por supuesto, corresponderá en este caso al oxígeno. Entonces
tenemos estos 32,066 gramos y tendríamos el todo, que es lo que pesa el ácido sulfúrico, y de esta manera se sacan los porcentajes en cada caso. Cuando estoy hablando, por ejemplo, de la estructura de dos átomos de hidrógeno, entonces considero, al sacar el porcentaje, pues esa proporción que tengo acá. Por ejemplo, lo podríamos hacer de una manera más detallada. Si vamos a ver el porcentaje de oxígeno en esta muestra, podríamos decir, bueno, tengo 4 oxígenos, ¿sí? Y cada uno tiene una masa, como está reportado en la tabla periódica, vamos a dejarla entonces como 15,999, y esta sumatoria es la que me va a dar los gramos de oxígeno, ¿cierto? De esta manera se calcula respecto a los mismos 98 gramos de ácido sulfúrico. Este porcentaje ya nos da cuenta de cómo es que está compuesta la materia proporcionalmente, ¿sí? Eso podríamos decir en principio de la composición. Ahorita vamos a entrar a definir un poco más cada uno de estos términos que también tienen que ver con la composición. En función de las propiedades, entonces claro, la química se ocupa de estudiar las propiedades y podemos hablar de dos grupos grandes de propiedades: las propiedades físicas y las propiedades químicas. ¿Cuál es la característica de las propiedades físicas? No cambia la composición de la materia. Exacto. Se pueden observar sin que haya un cambio en la composición de la materia, y es una característica de estas sustancias. Entonces, dentro de las propiedades físicas tengo, por ejemplo, la densidad, ¿sí? El punto de fusión, el punto de ebullición. Todas son propiedades medibles, pero que no se cambia la materia. Por ejemplo, cuando se observan los cambios de estado, si vamos a ver el punto de fusión, uno efectivamente, cuando lo hace experimentalmente, observa cómo un compuesto que está sólido pasa a líquido. Entonces ya por supuesto era blanco, se vuelve transparente. Sin embargo, esa no es una propiedad química, sino física, porque primero es reversible. Las propiedades físicas en general son reversibles. Esto es, una vez que pasa a estado líquido, se deja enfriar, vuelve al sólido y así sucesivamente. En realidad no hay una ruptura de enlaces. Cuando se están analizando las propiedades químicas, ahora sí que hay una transformación de la materia, hay una ruptura de los enlaces, la formación de unos nuevos. Entonces, las químicas sí involucran una transformación en la materia. Esto se observa ya entonces en términos de las propiedades químicas. Ahora, en función de si la observación de esta propiedad depende de la masa, está relacionada con la cantidad de materia que se esté observando, las propiedades se pueden dividir en propiedades extensivas o intensivas. Entonces hablamos de propiedades extensivas, aquellas que dependen de la cantidad de materia y van cambiando en función de esta. Por ejemplo, si estamos hablando del volumen, en general las propiedades extensivas son aditivas. De esa manera se pueden diferenciar. Si estoy hablando del volumen, entonces si tengo, por ejemplo, 1 litro y le sumo otro litro, pues al final lo que voy a tener en este volumen son 2 litros, ¿sí? Si tengo 1 kilo y lo junto con otro kilo, pues voy a tener 2 kilos. Esas son propiedades extensivas. Sin embargo, si por ejemplo tengo 1 litro de agua que está a 30 grados centígrados y la junto con otro litro de agua que está a 30 grados centígrados, la temperatura que yo voy a tener al final son los mismos 30 grados centígrados. Es decir, al final no voy a tener el agua a 60 grados centígrados. Esto quiere decir que este tipo de propiedades son independientes de la cantidad de materia. La densidad de 1 mililitro de agua es igual a la densidad de 5.000 metros cúbicos de agua, ¿sí? Entonces, cuando la propiedad que se está observando no depende de la cantidad de materia, estamos hablando de propiedades intensivas. Cuando sí depende de la cantidad de materia, serán propiedades extensivas. En términos de la estructura,
veremos dos temas aquí muy importantes. Una vez que hayamos identificado toda esta parte básica, entonces pasaremos a observar cómo están combinados los átomos entre sí. Y cuando se combinan de unas ciertas maneras, cómo tienen una función específica. Y ahí vamos a ver entonces grupos funcionales, vamos a ver el tipo de enlace que hay presente. Por ejemplo, si observamos esta estructura, pues podríamos, este compuesto, perdón, veríamos que la estructura sería de esta manera. Y esto también nos da información de cómo se va a comportar la materia una vez que conocemos cómo se van enlazando los átomos entre sí. Cuando ya hemos apropiado esta condición y podemos entender cuál es la relación de la estructura con las propiedades observadas, ahora podemos estudiar las transformaciones en términos de las reacciones que ocurren. Aquí estudiaríamos entonces las reacciones típicas, reacciones de oxidorreducción, reacciones de precipitación, de neutralización y otro tipo de reacciones que vamos a estudiar un poco más adelante.